Macro México. Análisis económico diario. La tasa objetivo del Banco de México, también conocida como la tasa de interés objetivo, es el tipo de interés que el banco considera adecuado para mantener estabilidad en la economía nacional. Esta variable tiene un impacto directo sobre los ciudadanos mexicanos, ya que influye en las tasas de interés que pagan por préstamos y créditos personales o empresariales. Además, una tasa objetivo baja puede estimular el crecimiento económico a través del aumento del consumo y la inversión, mientras que una alta puede frenar la economía y afectar negativamente los ingresos. La tasa actual sin especificar en Banxico tiene un impacto directo sobre la oferta crediticia para créditos hipotecarios y préstamos automotrices en México. A medida que se mantiene estable, los intereses de estos productos financieros también lo hacen, lo que facilita el acceso a la propiedad para las familias mexicanas y reduce la carga financiera para aquellos que desean adquirir un vehículo. Sin embargo, si se produce una variación en esta tasa, es probable que los precios de los créditos hipotecarios y préstamos automotrices también cambien, lo que puede afectar negativamente a algunos sectores económicos. La variación mensual del Índice Nacional de Precios al Consumidor no disponible y la tasa objetiva del Banxico no se hace pública, lo que afecta la toma de decisiones para las familias que tienen deudas de consumo y saldos en tarjetas de crédito. La tasa de interés influye directamente en el costo de endeudamiento, lo que puede generar dificultades financieras si no se maneja adecuadamente. Las familias deben considerar la relación entre su capacidad de pago y las tasas de interés para evitar problemas económicos futuros. La política monetaria de Banxico se ve influenciada por las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos, especialmente en cuanto a la tasa objetivo. Aunque esta información no está disponible, es común que los bancos centrales sigan tendencias globales para mantener estabilidad financiera. La Reserva Federal estadounidense tiene un peso significativo en el sistema financiero global, lo que hace que Banxico considere sus decisiones al fijar su propia tasa objetivo. Esta relación se traduce en una mayor coordinación entre ambos bancos centrales para mantener la estabilidad económica y evitar shocks financieros. La variación mensual del Índice Nacional de Precios al Consumidor proporciona información relevante sobre la trayectoria de los precios en México, ya que refleja el ritmo de cambio en las cotizaciones mensuales. Esta medida permite evaluar si los precios están subiendo o bajando con rapidez y establecer tendencias a corto plazo. En ausencia de datos anuales, la variación mensual del Índice Nacional de Precios al Consumidor es un indicador importante para comprender cómo se desenvuelve el panorama inflacionario en México. Para realizar un análisis completo de la inflación, sería necesario obtener información adicional sobre el comportamiento de los precios en diferentes sectores y regiones del país. Además, se requerirían datos más detallados sobre la evolución de las variables económicas que pueden influir en la dinámica inflacionaria, como la producción industrial o la demanda agregada. La disponibilidad de esta información permitiría evaluar mejor el impacto de los cambios en las condiciones macroeconómicas y microeconómicas sobre la variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor mensual. La perspectiva de política monetaria en México podría verse afectada por la tasa objetivo no disponible por ciento de Banxico, lo que sugiere una posible estabilidad a corto plazo. Aunque el Índice Nacional de Precios al Consumidor variación mensual no está disponible, se puede inferir que la inflación podría mantenerse dentro del rango tolerable para la autoridad monetaria. En los próximos meses, es probable que Banxico continúe monitoreando atentamente estos indicadores antes de tomar decisiones sobre cambios en la tasa de interés. El Tratado México-Estados Unidos sobre el Comercio, Tratado México-Estados Unidos-Canadá, representa un motor fundamental para el comercio exterior de México, ya que elimina aranceles y simplifica procedimientos aduaneros entre ambos países. Esto ha llevado a una mayor integración económica, lo que se traduce en crecimiento del intercambio comercial y aumento de la inversión extranjera directa. El Tratado México-Estados Unidos-Canadá también fomenta la competencia y la innovación, permitiendo a las empresas mexicanas acceder a nuevos mercados y tecnologías. En consecuencia, el tratado ha sido clave para impulsar el crecimiento económico y mejorar la competitividad de México en un contexto global cada vez más interconectado. La noticia que destaca hoy en el comercio exterior es la importancia de la gasolina para México, a pesar de ser uno de los principales productores de petróleo en América Latina. Esto sugiere un desequilibrio en las reservas energéticas del país, lo que puede afectar negativamente su balanza comercial y, por ende, su economía. La dependencia de la importación de más del 50% de la gasolina consume puede generar una vulnerabilidad externa para el país,
ya que los cambios en los precios internacionales pueden tener un impacto significativo en la economía mexicana. Las remesas familiares juegan un papel estructuralmente importante en la economía mexicana, ya que representan una fuente estable de ingresos para muchos hogares y son fundamentales para mantener niveles de consumo y empleo. Aunque no hay cifra disponible sobre el monto total de las remesas, se estima que estas transferencias monetarias generen un impacto significativo en la economía nacional. De acuerdo con Banxico, la publicación de datos sobre remesas familiares tiene un desfase de 6 semanas, lo que dificulta la toma de decisiones informadas a corto plazo. La falta de datos sobre las reservas internacionales no disponible puede generar incertidumbre sobre la estabilidad del peso mexicano. Sin embargo, es importante destacar que una situación de debilidad en estas reservas podría afectar negativamente el valor de la moneda nacional. En un escenario hipotético donde México dependiera significativamente de importaciones para satisfacer su demanda de gasolina, la volatilidad en los mercados internacionales podría influir en el tipo de cambio y, por ende, en la estabilidad del peso mexicano. En el contexto actual, México enfrenta riesgos geopolíticos y comerciales externos que pueden afectar su estabilidad económica. La dependencia en la importación de gasolina, pese a ser un importante productor de petróleo, es uno de los ejemplos más significativos. Esto hace vulnerable al país a fluctuaciones internacionales en el precio del crudo y alteraciones en las relaciones comerciales con países como Estados Unidos o China. Además, la incertidumbre política y económica global puede generar consecuencias negativas para la economía mexicana. La falta de disponibilidad del tipo de cambio fix hace difícil evaluar la posición externa mexicana en este momento. Sin embargo, se puede inferir que si no hay datos sobre las reservas internacionales y el tipo de cambio fijo, es probable que México esté experimentando dificultades para mantener su capacidad de pago. La dependencia de importaciones para satisfacer más del 50% de la demanda de gasolina también sugiere una debilidad en la balanza comercial, lo que podría afectar negativamente el tipo de cambio fijo y las reservas internacionales. En el corto plazo, la perspectiva del sector externo en México se ve influenciada por la importación de gasolina que supera el 50% del consumo nacional, a pesar de ser uno de los principales productores de petróleo en América Latina. Esta situación sugiere un déficit energético importante y una dependencia significativa de las importaciones para satisfacer la demanda interna. Sin datos precisos sobre reservas internacionales ni tipo de cambio disponible, no se puede determinar con exactitud el impacto que esto tendrá en la balanza comercial del país. El mercado del petróleo es un tema que ha sido objeto de gran incertidumbre en la actualidad, y México no está ajeno a estos movimientos. La Agencia Internacional de Energía advirtió sobre el riesgo de entrar en zona roja si los países deciden liberar más reservas de petróleo. Esto puede tener un impacto significativo en el país, ya que es uno de los principales productores y consumidores de petróleo a nivel global. La estabilidad del mercado petrolero es crucial para la economía mexicana, por lo que es fundamental seguir atentos a cualquier desarrollo relacionado con este tema. La situación actual en el mercado petrolero se entiende dentro del contexto histórico y económico de la crisis energética global y las tensiones geopolíticas. A lo largo de los años, la demanda de petróleo ha crecido sin cesar, mientras que la oferta se ha visto afectada por factores como la disminución de reservas en algunos países productores y la incertidumbre sobre el futuro del sector. Esto ha llevado a una situación de inestabilidad en los mercados energéticos, lo que puede llevar a una zona roja si no se toman medidas para estabilizar el mercado. El director general de la Agencia Internacional de Energía, organismo clave en el ámbito energético, advierte sobre la posible entrada del mercado del petróleo en zona roja. Por otro lado, el gobierno mexicano y empresas como España han creado un eje comercial con Brasil, lo que podría reducir riesgos geopolíticos. También es relevante mencionar a las empresas tabacaleras, cuya recaudación de impuestos superó metas en 5.859 millones más. Estos actores principales involucrados en el mercado energético y comercial mexicano buscan encontrar equilibrios para garantizar la estabilidad económica. La entrada del petróleo en zona roja se atribuye a una combinación de factores que inciden en la demanda y oferta global. La pandemia COVID-19 ha reducido significativamente el consumo de combustible, lo que ha generado un exceso de capacidad en los productores petroleros. Al mismo tiempo, las políticas energéticas sostenibles y la creciente adopción de fuentes renovables han disminuido la demanda a largo plazo.
La falta de inversión en infraestructura y la incertidumbre geopolítica también juegan un papel importante en este escenario. La posible entrada del mercado petrolero en zona roja podría tener implicaciones económicas a corto plazo para México, como una mayor inflación y un aumento en el costo de la energía. Esto podría afectar negativamente a los sectores industriales y comerciales que dependen fuertemente de este recurso. Además, un incremento en el precio del petróleo también podría reducir la capacidad de compra de los hogares mexicanos, lo que tendría consecuencias negativas para la economía doméstica. En un plazo de 6 a 12 meses, la posible entrada del mercado petrolero en zona roja podría tener implicaciones significativas para el sector energético y la economía global. La Agencia Internacional de Energía está lista para actuar a liberar más reservas de petróleo si los países lo deciden, lo que puede afectar negativamente a las empresas involucradas en la producción y distribución de combustibles fósiles. Además, este escenario podría influir en el precio del barril de crudo y tener un impacto indirecto en otros sectores económicos relacionados con la energía. La posible afectación del mercado petrolero en zona roja podría tener implicaciones directas para las familias mexicanas. Según datos oficiales, México es el sexto mayor consumidor de petróleo a nivel global, lo que significa que cualquier fluctuación en los precios o la disponibilidad del combustible puede afectar directamente a los hogares. La subida en los costos de vida y transporte podría generar un aumento en el costo de vivienda y alimentos para las familias mexicanas, lo que podría tener efectos negativos en su capacidad adquisitiva y calidad de vida. La posibilidad de que el mercado del petróleo entre en zona roja podría tener implicaciones significativas para el sector empresarial e inversionistas. Si la demanda de petróleo aumenta, las empresas relacionadas con este producto podrían experimentar un aumento en sus costos y dificultades para obtener financiamiento. Los inversores que tienen posiciones en compañías petroleras o que invierten directamente en el mercado petrolero pueden verse afectados por la volatilidad de los precios del petróleo. Es importante que estos actores económicos estén atentos a cualquier desarrollo y ajusten sus estrategias según sea necesario. Para un análisis más completo sobre la situación actual y futura del mercado del petróleo, sería necesario conocer los datos específicos sobre las reservas mundiales de crudo disponible para su liberación, así como el nivel de demanda actual y prevista en diferentes regiones. Además, información adicional sobre la producción petrolera a corto y largo plazo por parte de países productores clave, como Arabia Saudita o Estados Unidos, podría ser relevante. También sería útil conocer los planes de inversión energética que tienen los gobiernos para reducir su dependencia del petróleo. A medida que se analiza la situación actual, es importante considerar que preguntas quedan abiertas y que vigilancia es necesaria en los próximos días. ¿Qué acciones tomarán los países para responder a la posibilidad de un mercado del petróleo en zona roja? ¿Cómo afectará esto el panorama energético global? Es fundamental seguir atentos al desarrollo de esta situación, ya que puede tener implicaciones significativas en la economía y política internacional. El IPC Bolsa Mexicana, que registra un valor de 68.384 puntos, se enfrenta al S&P 500, cuyo índice es de 7.445 puntos. La comparación entre ambos indica una divergencia en el rendimiento del mercado mexicano y estadounidense. Mientras que la bolsa mexicana registra un nivel relativamente bajo, el S&P 500 muestra un crecimiento moderado. Esta brecha puede reflejar diferentes factores económicos y políticos entre ambos países, lo que sugiere una posible oportunidad de inversión en acciones mexicanas para aquellos inversionistas dispuestos a asumir cierto riesgo. El análisis del sector empresarial de hoy sugiere una tendencia hacia la incertidumbre y el riesgo en los mercados financieros globales. La alerta sobre la zona roja en el mercado del petróleo puede generar inestabilidad económica, lo que podría afectar negativamente a las empresas involucradas en este sector. Por otro lado, la reforma fiscal en Chile y la ordenación del mercado de maíz blanco pueden representar oportunidades para ciertas empresas, aunque su impacto global es difícil de predecir sin más información disponible. Según las noticias disponibles, algunos sectores parecen mostrar mayor dinamismo hoy en día. La reforma fiscal chilena puede favorecer al gran empresariado, lo que podría impulsar la actividad económica en el país. Por otro lado, la AIE advierte sobre el posible ingreso del mercado de petróleo en zona roja, lo que podría afectar a algunas empresas involucradas en este sector. No obstante, no hay noticias explícitas sobre empresas específicas que estén experimentando un mayor dinamismo hoy día.
El entorno de inversión en México se caracteriza por una situación de estabilidad política y económica que atrae capital extranjero. La Bolsa Mexicana de Valores ha registrado un IPC de 68.384 puntos, indicando una tendencia alcista. A su vez, el S&P 500 registra 7.445 puntos, lo que sugiere una confianza creciente en los mercados internacionales. Estos factores combinados han llevado a inversores a buscar oportunidades de crecimiento en México, lo que ha generado un entorno favorable para la inversión y el crecimiento económico. La incertidumbre y la inhibición para invertir están generadas por varios factores. En primer lugar, el mercado del petróleo podría entrar en zona roja, lo que puede afectar negativamente a las empresas petroleras como Pemex o Talos Energy. Además, la reforma fiscal chilena favorece al gran empresariado y puede generar inestabilidad en los mercados financieros globales, lo que también puede influir en la inversión. Por otro lado, el aumento de la volatilidad en los índices bursátiles como IPC Bolsa Mexicana de Valores, 68.384.4062 puntos, o S&P 500, 7.445.7202 puntos, pueden generar temor y retrasar las decisiones de inversión. En este panorama empresarial, el mercado del petróleo podría entrar en zona roja según advirtió la AIE, lo que genera incertidumbre entre los inversores. Por otro lado, se registra un acuerdo para ordenar el mercado de maíz blanco y una avalancha positiva sobre la reforma fiscal en Chile que beneficia al gran empresariado. Es importante vigilar estas variables para tomar decisiones informadas. En México, es clave seguir los movimientos del IPC Bolsa Mexicana de Valores, que ha alcanzado 68.384 puntos. El S&P 500 también debe ser monitoreado con atención, ya que se encuentra en 7.445 puntos. El día ha sido marcado por tres noticias que han generado interés en el panorama económico y político global. En primer lugar, México y la UE han firmado un acuerdo para impulsar el crecimiento agroindustrial, energético y de minerales críticos, lo que puede generar un boom en estos sectores. En segundo lugar, la Organización del Petróleo Internacional, OPI, ha advertido sobre el riesgo de una zona roja en el mercado petrolero, lo que podría afectar a los países exportadores de petróleo como México. Por último, Europa ve en México y Brasil un nuevo eje estratégico para contrarrestar la crisis con Asia y Rusia. En los próximos días, es importante vigilar variables clave como el tipo de cambio dólares/pesos mexicanos, que se sitúa en 17.3044, y el IPC, que ha alcanzado los 68.384.4062 puntos. La situación del mercado petrolero también merece atención, ya que el WTI ha llegado a $97.18/barril. Estos indicadores pueden influir en la confianza de inversores y consumidores, lo que puede afectar la economía nacional. Además, es importante seguir los desarrollos sobre el acuerdo agroindustrial, energético y minero entre México y la UE, ya que puede tener un impacto significativo en el sector manufacturador y exportador del país. Excelente oportunidad para analizar el panorama económico actual. Según @FinanzasMexico 3322, la cotización del dólar estadounidense en relación al peso mexicano, dólares/pesos mexicanos, se sitúa en un nivel de 17.3044, lo que puede influir en las importaciones y exportaciones nacionales. De igual manera, el índice de precios al consumidor, IPC, registra un valor de 68.384 puntos, lo que sugiere una inflación moderada. En cuanto a la tasa Banxico, lamentablemente no se dispone de información actualizada. Sin embargo, es importante considerar cómo estos indicadores pueden afectar el comportamiento del mercado y las decisiones empresariales. Suscríbete para más análisis económicos. En un contexto global donde la volatilidad energética y las tensiones geopolíticas siguen siendo relevantes, México se ve beneficiado por su acuerdo reciente con la UE en materia agroindustrial, energético y de minerales críticos. La tasa de cambio del dólar estadounidense, dólares, versus el peso mexicano, pesos mexicanos, establecida a 17.3044, no parece afectada por esta noticia positiva para la economía nacional.